Bueno, Factoría es algo tan bonito como un vivero de industria cultural y creativa. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros apoyamos proyectos emprendedores e innovadores que están vinculados con la industria cultural y creativa. Cuando hablamos de industria cultural y creativa, hablamos de todos los sectores que la forman, desde libro, artes escénicas, música, arte y salud, arquitectura y, por supuesto, educación. Para apoyar estos proyectos, nosotros creemos que Factoría, el valor que aporta es toda esos conocimientos transversales de modelo de negocio y de cómo hacer sostenible un proyecto. Pero para ayudar a los proyectos de cada uno de los sectores nos dimos cuenta de que necesitábamos ir de la mano con los grandes agentes y con los grandes socios del sector. Nosotros podemos aportar el conocimiento transversal, pero en educación necesitamos a los grandes nombres de la educación para que puedan ayudar a los proyectos. Así nació Emprendeduca y no ha podido nacer, ha nacido de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque Emprendeduca cuenta con todo el apoyo y la colaboración de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Fundación de la Universidad Autónoma y del Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa. Así que, si me permitís, quiero dar además personalmente las gracias a María José Álvarez y a Marta Villabona, que fueron las dos primeras personas que confiaron en este proyecto, que han sido las grandes impulsoras y las que nos han ayudado a sacar Emprendeduca adelante, y además contamos con ellas aquí, o sea que es todo un lujo. Vamos a comenzar ya la jornada. Para hacer un repaso, vamos a tener una primera mesa redonda donde vamos a hablar sobre las metodologías activas. Luego, 3 de los proyectos que pertenecen a Emprendeduca os van a presentar sus proyectos. Posteriormente habrá una mesa redonda más vinculada a las nuevas tecnologías y a las nuevas narrativas digitales. Luego presentarán otros 3 proyectos y posteriormente vamos a pasar a una dinámica colaborativa que es secreta. No os vamos a explicar todavía en qué consiste, porque es la gran sorpresa de la jornada. Así que nada, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y vamos a comenzar con la primera mesa redonda. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy Ana Torres, soy redactora del País y cubro temas de innovación educativa. Y ahora voy a pasar a presentar a las ponentes de esta charla. Tenemos a María José Álvarez Barrio. Ella es vicedecana de Extensión Universitaria, Cooperación y Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y es diplomada en Magisterio y licenciada en Educación Física y profesora de expresión corporal, actividades rítmicas en el grado CCAFD. No sé si tiene alguna forma específica de decirlo. Dilo. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Perfecto. Muy bien. Lo que antiguamente era INEF. INEF, exacto. Vale. Luego tenemos a Marta Villabona. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, trabaja en la misma como profesora de español como lengua extranjera, después de haber cursado el máster La enseñanza del español como L2. Desde el 2004 es profesora de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura en la Comunidad de Madrid, actividad que interrumpe en 2015 para incorporarse al Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actualmente es consejera técnica del proyecto Alfabetizaciones Múltiples, un proyecto donde se crean y difunden actuaciones relacionadas con la alfabetización mediática, informacional, audiovisual y digital que tengan como base el fomento de la lectura y la escritura. Igualmente ha participado en las actividades de formación del profesorado del Museo del Prado, tanto en los encuentros de profesorado como en los cafés del encuentro, así como en otras actividades relacionadas con proyectos educativos de aplicación directa en el aula.
Y luego tenemos a Isabel Andrade. Ella se incorporó a Santillana Global, el departamento responsable de generar nuevas experiencias educativas destinadas a centros en España y Latinoamérica, hace 5 años. Y, bueno, primero dentro del proyecto Inever y CREA, la comunidad abierta de aprendizaje para profesionales de la educación de Santillana, y posteriormente en el área de innovación, desde la que se investiga sobre cuál debería ser el nuevo papel de una organización como la de Santillana ante el replanteamiento del modelo educativo tradicional, lo que incluye cuestionar qué, cómo, cuándo y por qué aprendemos. Entonces, ahora, si os parece, vamos a pasar a debatir. Bueno, tenemos planteadas 7 preguntas sobre educación. Entonces, simplemente por avisaros un poco que para cada pregunta tenemos unos 8 minutos. Entonces, como sois 3, un poco para que calculéis vuestras intervenciones, porque sí que es verdad que nos gustaría llegar hasta la última pregunta. Entonces, empezamos con esta. Bueno, se está hablando mucho del cambio de paradigma en la educación, de la disrupción, de la revolución. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que realmente estamos viviendo un cambio educativo? Si queréis podemos empezar por ti y ya venimos hacia aquí, si queréis. O bueno, como queráis. Sí, sí, por mí no hay ningún tipo de problema. ¿Que se está produciendo un cambio educativo? Pues sí, es evidente. No vamos a negar lo que es obvio. Pero yo hace un rato hablaba con vosotras y os decía una frase que es que la educación está en pleno cambio de forma constante a lo largo de la historia. En la actualidad sí que es cierto que existe como una especie de boom, sobre todo visto desde redes sociales, medios de comunicación, etcétera, incluso los anuncios de la tele, ponen como ejemplo no sé quién es maestro, realiza metodologías activas y lo utilizan como plataforma para anunciar, no recuerdo ni el qué, con lo cual es evidente que se está produciendo un cambio, que existe un grupo que está dando mucho juego, mucha importancia a todo lo relacionado con el cambio necesario en educación. Pero yo soy de las que pienso que a lo largo de la historia se han ido produciendo cambios educativos en base a los cambios sociales que se están produciendo. Nada más. Bueno, nosotros también consideramos que está habiendo un cambio en educación, por eso estamos desarrollando, sobre todo, proyectos educativos que se basan en el aprendizaje por competencias, que realmente eso es lo que posibilita que existan otras metodologías. Lo que pasa que decir cambio educativo así de forma general da un poco de miedo, igual que utilizar la palabra pues, revolucionario, etcétera. Realmente la revolución ya existía a finales del 19, ¿no? Cuando Ginés de los Ríos ya decía que se debían romper los muros de la escuela, ¿no? y el maestro, bueno, el catedrático, ¿no? Bajarse del estrado y convertir su clase en un taller. Entonces, bueno, la revolución yo creo que siempre ha existido en educación. Lo que pasa es que ahora hay una revolución, que es la que se está produciendo en toda la sociedad, que es la incorporación de la tecnología a todos nuestros ámbitos, desde la educación, la sanidad, el avance de la técnica está ahí y es algo que tiene que incorporar la educación, evidentemente. El uso de la tecnología, que ha impactado en el cambio educativo, evidentemente, pero siempre hay que tenerla o considerarla como un medio más. Lo que no puede ser es que la gente piense que la tecnología va a hacer milagros y va a cambiar el sistema educativo. Es imposible. El que lo cambia realmente, el que lo favorece es el docente, que para ello, bueno, pues también tiene que estar motivado, ser competente, ser flexible, adaptarse a los nuevos cambios, y ahí es donde estamos, ¿no? Trabajando un poco en la formación del profesorado, que luego hablemos. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, y es, ¿crees que para esta revolución es necesario que los centros los centros públicos dispongan de Internet? O sea, ¿crees que esta revolución se puede llevar a cabo sin esa condición? Bueno, ahora mismo el Ministerio ha invertido en un plan de conectividad de los centros, se sigue invirtiendo. También, hombre, es que hemos vivido ahora mismo unos años a partir de la crisis de determinado año, ¿no? Pero sigue invirtiendo y sigue apostando, y realmente que como todos seguimos haciendo lo que podemos, o sea, lo que realmente se puede hacer y dónde se puede llegar. ¿Internet es importante? Claro. Es importante, pero para cualquier persona es importante. También tenemos que pensar, vale, el Ministerio es una institución,
donde trabajan personas que también en su vida diaria les afecta a determinadas... O sea, es que los avances están ahí, no los podemos obviar. Y que tengan internet los centros, es que te sorprendería, no solamente es que tengan internet los centros, es que las familias en sus casas que tengan internet. Hay también muchas familias que no pueden disponer de internet pues por sus circunstancias personales, familiares, que no pueden. Entonces, claro, tú tienes que atender, cuando estás en un centro educativo, a toda esa diversidad, el chaval que tiene y el chaval que no tiene. Entonces, claro, a veces es que es muy complicado, es muy complicado y lo bueno es que la mayoría de los profesores que tienen vocación intentan pues superar las dificultades con lo que sea, ¿no? Y al final para que el chaval aprenda, que es lo realmente importante, y se sienta motivado y con ganas de superarse. Hola, buenos días a todos. Pues desde nuestra experiencia en Santillana Innovación, el cambio es una realidad. El aula está siendo el escenario de microrevoluciones. Poco a poco se ha ido pasando de la revolución protagonizada por el profesor Isla, que tiraba desde su aula y con sus grupos hacia adelante, y ahora realmente se está ampliando al centro educativo. El centro se está convirtiendo en el núcleo de esa revolución. Tenéis razón, o sea, la historia de la educación está llena de ejemplos de innovadores, pero yo os pregunto, ¿realmente esos ejemplos que habéis puesto como Giner de los Ríos o Bartolomé Cosío han conseguido que cambiara esto de una manera sistémica? Sin embargo, ahora, aunque hayan tenido que tomar las riendas los profesores Islas, nosotros percibimos que hay un cambio profundo basado sobre todo en las necesidades que surgen en cada centro y en cómo dar solución a esos problemas. Es decir, en lugar de realizar un cambio desde fuera, el cambio empieza a producirse desde dentro. Vuelvo un poco voy a mencionar también lo que contaba Marta, ¿no? El trabajo por competencias es lo que realmente está revolucionando el aula. El aprendizaje por competencias es lo que ha llevado a trabajar por proyectos, y esto es realmente una revolución dentro de la escuela. Yo creo que esa es la clave ahora mismo. Luego hay otras pedagogías, otras metodologías que también están contribuyendo a que ese marco del aprendizaje por proyectos avance, dependiendo del proyecto de cada uno de los centros, en la dirección que ese centro necesita. Y por ejemplo, ¿tú crees que las familias en general están concienciadas, por ejemplo, con la importancia de la educación emocional? O sea, ¿crees que es algo que todavía cuesta entender, incluso alguna familia puede pensar que es una pérdida de tiempo o que no es necesario aprenderlo en el colegio? El papel de las familias, el día 17 se celebró un encuentro titulado Calmar la Educación, convocado por la Asociación para la Educación Abierta, en el que participaron, además de profesionales de la educación y representantes de la administración, alumnos y familias. Y nos sorprendió a todos la necesidad de las familias por comprender cuáles eran los cambios que se estaban dando en educación, y demandaban, por un lado, más información sobre educación y también más comunicación con los centros, con los equipos directivos y con los docentes. Realmente creo que las familias no estamos suficientemente informadas. No particularizaría sobre la inteligencia emocional, sino sobre algo mucho más amplio, que es comprender hacia dónde va el mundo y cómo la educación debe atender a esos cambios. Y por otro lado, yo creo que las familias tienen, o el pasado día 17 vimos, tienen realmente una actitud comprensiva hacia la problemática de los centros y de los profesores. Bueno, a ver, es cierto que hay centros educativos que por sus particularidades organizativas pueden llevar a cabo metodologías o, bueno, pedagogías, vamos a hablar así de pedagogías porque son realmente modelos pedagógicos, pero que siempre tienen que estar dentro de las directrices que marca la legislación educativa, ¿no? Entonces, ¿que son centros revolucionarios? Sí, son centros revolucionarios, pues porque, bueno, ya sabemos qué pedagogías
desde hace ya llevan funcionando y sobre todo fueron las pioneras en convertir al alumno en el centro de aprendizaje, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos viendo, insisto en lo del aprendizaje por competencias, que ahí es donde nos tenemos que centrar, realmente en el aprendizaje del alumno. Tiene que ser el protagonista. Y sobre todo a lo mejor estamos ya pensando en crear modelos más personalizados de aprendizaje, no tan impersonales. Bueno, esto ya también se sigue hablando, ¿no?, de cómo se educaba en la era industrial y cómo se está educando ahora, ¿no? Y es que evidentemente hay unos cambios. Estos centros sí que verdaderamente podemos decir que sí que pueden trabajar dentro del ámbito de la inteligencia emocional, pero yo creo que ahora mismo todo lo que es la inteligencia emocional se está trabajando en todos los centros, pues bien en las tutorías, etcétera, sobre todo porque lo que tenemos que hacer, pero además todos lo que creemos son las 5 competencias, ¿no?, que hablaba Goleman, sobre la inteligencia emocional: la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, las habilidades sociales y sobre todo una que es fundamental, que es la empatía. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se está trabajando, por lo menos los proyectos educativos que estamos lanzando de innovación pretenden convertir al alumno en el centro de aprendizaje y que sea él mismo el que vaya descubriendo y formándose sobre lo que tiene que aprender. En este sentido sí que, bueno, aunque vamos a hablar luego más adelante sobre esto, el Ministerio está ofertando cursos de formación dentro de esas metodologías activas, que realmente las metodologías activas existen desde hace también bastante, pero bueno, ahora se ha puesto más de moda y es como es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, estamos en esa línea formando. Y los profesores, o sea, la percepción que tenéis vosotros, ¿se les ve motivados? ¿Tienen cierto miedo a este tipo de metodologías activas? ¿Cómo están reaccionando ellos ante estos cursos que promovéis y demás? Pues mira, nosotros lo que hacemos, porque claro, saber qué demanda está ahí fuera, qué es lo que necesita la gente, pues para eso tenemos mecanismos tan simples como son las redes sociales, por ejemplo. La actividad que tiene determinado tuit o determinada entrada en Facebook, pues te dice por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Porque nosotros no tenemos una comunicación directa con el docente. ¿Qué necesitas? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que miramos es cuando ofertamos cursos, es el número de solicitudes que hay. Y por ejemplo, este año, desde hace unos años, se están lanzando ediciones de cursos de aprendizaje basado en proyectos para formación permanente de profesorado. Y, por ejemplo, en las 2 ediciones que hemos tenido, ahora en el 2017 se puede ver, es público, hemos tenido 480 solicitudes para formarse en secundaria y otras tantas en primaria. Es decir, el profesor también necesita formarse y quiere. Nosotros confiamos mucho en lo que puede generar, en lo que se motiva el profesor. O sea, confiamos plenamente en él. Sobre todo porque nosotros, los que trabajamos ahí, somos también profesores. O sea, que sabemos lo que es y lo que es superar también ciertas barreras que te encuentras en el aula, ¿no?, a diario. Y tú quieres cambiar y tú quieres motivar y tú quieres que tus chicos salgan adelante. Y sobre todo lo que pretendes es que sean autónomos para que cuando el día de mañana salgan a trabajar y a buscarse la vida, sepan solucionar los propios problemas que tenemos cada uno a diario, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, en la formación de profesorado. Bien, yo voy a intentar hacer un poco de abogada del diablo, ¿de acuerdo? Para dar un poquito de sustancia a esto, me dan miedo 2 palabras. Una, la palabra moda, no porque esté en contra del diseño de la moda, la defiendo, me parece muy bien. Pero en el ámbito educativo, utilizar la palabra moda, hablar de metodologías activas, hablar de flipped classroom, hablar de, como dice maestra del pueblo, Gromenauer. Soy especialista en Gromenauer, no sé si la conocéis, maestra del pueblo. Bueno,
Me da cierto miedo porque da lugar a que centros educativos lancen como publicidad o como difusión que son centros educativos distintos que llevan a cabo metodologías de todo tipo, con la utilización de todos los anglicismos posibles. Y eso a mí me preocupa mucho porque aquel centro educativo que está completamente convencido de cuál es su proyecto educativo y lo defiende a capa y espada, independientemente de los posibles errores que pueda llegar a cometer, va a llevar a cabo de forma correcta ese proceso de consolidación de la metodología y el proyecto educativo que defiende. Pero hay otros que lo utilizan desde un punto de vista mercantilista. Y esto supone inevitablemente que no se esté cumpliendo, no se esté llevando a cabo de forma adecuada esa metodología, sino que simplemente sea una fachada. Lo dejo a modo de reflexión. Soy consciente de que existen muchos centros educativos que apuestan por metodologías disruptivas, metodologías activas, pedagogías variadas y diversas, pero las hacen con un sentido y con una coherencia. Muchos centros educativos hablan de educamos a través de las inteligencias múltiples. Pues yo no sé si son capaces realmente de abordar todas las inteligencias múltiples, de ahondar en una clase o en un determinado proyecto en todas y cada una de ellas, porque desde mi punto de vista es bastante difícil. Otra cosa bien distinta es que lo intenten, ¿de acuerdo? Y esa es mi opinión. Bueno, yo cuando hemos hablado de las modas, es verdad que, por eso yo he dicho algo que yo creo que tenemos que tener en mente. A ver, todos nos tenemos que mover bajo el paraguas de la ley, de la legislación educativa, porque al final lo que hace es también proteger todo lo que tiene que saber el niño y por dónde nos tiene que guiar. Es verdad que hay muchas cosas, entiendo que hay mucha gente que está en contra. Pues claro, sí, yo ya lo sé, yo también lo he vivido en mis propias carnes, pero no deja de ser una manera de que todos al final tengan por lo menos unos conocimientos básicos, que es verdad que hay centros educativos que al final lo que terminan de hacer es venderse pues para que asistan más alumnos. Eso estoy de acuerdo contigo, María José, pero que todos necesitamos, yo no sé, antes he hablado de las familias. No creo que exista una incomunicación entre las familias y los centros educativos, porque los centros educativos, por lo menos yo voy a hablar de la escuela pública, que es de donde yo vengo y donde he trabajado, siempre están abiertos. El que quiera saber puede preguntar, siempre está abierto. Y es verdad que la familia le pasa un poco lo que le pasa a los profesores, que hay veces que tenemos miedo al cambio. Las familias también tienen miedo porque no saben dónde se están moviendo. Porque si yo necesito formación para usar la tecnología de manera adecuada en mi clase, la familia tiene miedo a cómo se está utilizando la tecnología sus propios hijos. O sea, aquí realmente es que necesitamos formación todo el mundo, sobre todo de determinadas generaciones. Ellos sí que no van a necesitar formación, nuestros hijos, nuestros alumnos, etcétera. Ellos no, pero nosotros sí. Entonces las familias yo creo que lo que tienen es miedo. Y lo que se llama incomunicación, insisto, es el miedo a que no controlan una situación. Pero como a todos nos pasa, no sé, en nuestros propios trabajos, en cuanto no sabemos, ¿qué percibimos? Incertidumbre, miedo, porque no sabemos. Insisto, desde también mi propia experiencia de la escuela pública, y no creo que haya o sea, que se hayan cerrado los centros a las familias, ni mucho menos. Yo voy a responder a Marta, entonces. Yo lo he vivido, Marta, en mis propias carnes. He vivido el preguntar con un poco más de detalle sobre cuál era el proyecto de centro de acuerdo a los cambios que se están viviendo en la sociedad, y la reacción no ha sido buena dentro de ese equipo directivo. De todas formas, yo creo que esa necesidad de las familias también se enmarca en una necesidad de mayor comunicación entre los propios centros educativos y entre los profesores. Mencionaba Ana al principio Inebericra, que es nuestra red social para profesores, que es abierta y para todos,
y realmente ahí vemos una necesidad de los profesores por compartir experiencias de aula y por abrirse al conjunto de la comunidad educativa. En educación ahora mismo están entrando también otros agentes. Mencionabas, Ana, antes de entrar, pues museos, organizaciones internacionales, fundaciones que están también desde la educación no formal e informal aportando también su granito de arena, y el diálogo es muy necesario. Y ahora mismo no existe un procedimiento para que este diálogo sea eficaz, ni mediadores o guías para que ese diálogo se convierta en acciones reales que ayuden al profesorado y al centro educativo y también a las familias, yo creo. Yo no hablaría de moda tampoco, es decir, es una necesidad el ir evolucionando al mismo ritmo que evoluciona la sociedad. Y entiendo que el centro educativo se enfrenta a un cambio marcado precisamente desde la ley que mencionabas tú. La actual ley educativa propone un cambio de marco desde los contenidos hacia las competencias también, y eso es lo que nos está ahora mismo haciendo en el aula. La formación del profesorado, efectivamente, hay mucha formación para el profesorado, pero se acompaña al profesorado a la hora de implementarla en el aula, se evalúa el impacto real de esa formación en el alumnado y en el centro educativo, en la vida de esa comunidad educativa. Yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes que tiene ahora mismo la educación, no solo en España, en otros muchos países. Con respecto a la formación de profesorado, a mí me gustaría decir, más que nada porque trabajo en una facultad de formación de profesorado y por poco que sepa, pues sé algo. Los únicos estudios que te permiten ser maestro es grado en magisterio. Es decir, la única titulación que te permite acceder a ser maestro o maestra en un determinado ámbito, y más específicamente en el ámbito de primaria, es grado magisterio infantil o grado magisterio primaria. El resto de etapa escolar, es decir, secundaria, no es necesario que seas maestro o maestra. Eso no quiere decir que no seas conocedor o conocedora de una determinada materia y que por lo tanto puedas impartirla en secundaria, y que posteriormente hubo una época en la que hacías un CAP, adaptación pedagógica, un curso en el que se supone que aprendías a convertirte en profesor o profesora. Y yo lo que percibo es una gran diferencia significativa desde mi punto de vista con respecto a lo que hace un maestro o una maestra en la etapa de primaria y lo que hace un profesor o profesora en el ámbito de secundaria. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, uno de 14 años y otro de 10, y en la actualidad uno está en la etapa de primaria y otro está en la etapa de secundaria. Están en un centro educativo que aboga y cree en un proyecto educativo, lo podríamos considerar alternativo, que además cree en ello. Y las diferencias que yo observo entre lo que es capaz de aprender mi hijo y cómo lo aprende porque tiene una maestra con respecto a lo que puede estar aprendiendo mi hijo en secundaria, hay un abismo brutal. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se necesita formación específica en determinados ámbitos, sino que desde mi punto de vista se debería unir las competencias profesionales que tiene el profesorado de los maestros y maestras que ejercen en primaria y unirse con los de secundaria. Si os dais cuenta, el paso de primaria a secundaria es el paso del cole al instituto. Incluso en centros educativos en los que, centros privados o concertados, en los que existen todas las etapas educativas, se produce un corte completamente drástico. Y a mí eso me parece un error. Yo el otro día le proponía a la tutora de mi hijo que por qué no se bajan a primaria. Tú, que eres bióloga y que hiciste tu máster en secundaria y que has podido acceder al cuerpo de profesores de secundaria, baja a primaria. Baja a primaria, habla con una maestra para que te cuente cómo es la metodología, qué características tiene la evaluación formativa. No pasa nada por irse, bueno, digo abajo, pero no quiere decir que sea inferior, es simplemente desde el punto de vista cronológico. Y viceversa,
Es decir, el maestro y la maestra que suba arriba y que vea lo que es enfrentarse como profesor especialista en tecnología o profesora especialista en física y química, que es de la marinera, enfrentarse a una clase de secundaria con unas características muy determinadas. Precisamente hablando de estas metodologías activas, queríamos preguntaros si creéis que se están desarrollando correctamente esas habilidades, si se están conectando con el mercado laboral. A ver, lo primero que yo haría sería intentar definir qué es eso de metodologías activas. Yo vengo del mundo de ciencias de la actividad física y del deporte y la palabra activa es algo con la que me he formado profesionalmente. A mí cuando venía un profesor o profesora de la Facultad de Formación de Profesorado y me decía, llega Bolonia y vamos a tener que hacer metodologías activas, evaluación continua, no sé. Y yo le miraba así y decía, ¿por qué? ¿Cómo que no sabes? Yo llevo toda la vida haciéndolo. Porque en el ámbito de ciencias de la actividad física y del deporte siempre se han utilizado metodologías activas. Es la base fundamental del aprendizaje. Entonces, lo primero que yo haría sería intentar definir qué es eso de metodologías activas y intentar plantearlo en el ámbito educativo de la misma manera que se plantea en distintas áreas de conocimiento. Lo que he dicho antes, si el de secundaria se puede bajar a primaria y el de primaria de secundaria, pues el profesor de educación física puede enseñar al profesor de biología o al profesor de ciencias sociales. A mí es que me gusta lo global, me gusta enormemente la colaboración. Considero, me ha encantado la palabra isla, eso de encerrarse en una isla en la que estás cómodo y cómoda y te sientes muy bien porque todo lo controlas. A mí eso no me gusta nada. Me gusta salir, me gusta que se produzcan interacciones, me gusta la actividad colaborativa, que nos tienes planteada una sorpresa, pero probablemente vaya por ahí. Yo ya estoy desvelando un poco en qué va a consistir, porque el contacto con distintas áreas de conocimiento, el contacto con distintas personas, el contacto con distintas profesiones es vital dentro del ámbito de la educación. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con María José en cuanto a la definición de metodologías activas. Para mí lo activo implica una acción, y es que antes también usábamos metodologías activas, lo que pasa que estábamos centrados en la figura del profesor, era el activo. ¿Por qué? Porque daba una lección magistral, el alumno la recibía, estaba pasivo, bueno, y así hemos estudiado, yo creo que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, menos algunos que estoy viendo que son de generaciones posteriores. Ahora, ¿qué sucede? Que metodología activa se centra en que el alumno sea el centro de aprendizaje, el que sí es el protagonista de su propio aprendizaje. Se habla de diferentes metodologías activas, como puede ser la Flipped Classroom, de la que hablabas tú antes, que más que una metodología se entiende ya como un modelo pedagógico. El aprendizaje basado en proyectos, que sí que puede ser una metodología activa, pero yo creo que en realidad lo que se está buscando, o la eficacia de estos métodos o modelos, es, vamos a ver, ¿es realmente eficaz? ¿Para qué le va a servir al alumno, ¿no? Pues precisamente eso, si estamos preparando al alumno realmente para lo que va a vivir ahí fuera, ¿no? Fuera del ámbito escolar, y aquí ya lo relacionamos con cuando se desenvuelva en el mundo del trabajo, ¿no? en el mundo laboral. Bueno, esto ya lo dijo Mark Prensky, que decía que a los chicos, a los que hay que prepararlos para desenvolverse, para incluso emanciparse, o sea, habla de ciertas cosas. ¿Eso es lo activo? Vale, pues lo podemos denominar activo, pero no sé, recordad un poco también, es que luego aquí también entra la parte de algunos que se permiten hablar de educación, y hay mucha gente que se permite hablar de educación sin ser verdaderamente conocedora de esto, ¿no? Yo creo que se desarrollan unas habilidades con estas metodologías
Y sí que es cierto, se pueden desarrollar, pero claro, también lo de ahí fuera, el mercado laboral tiene que estar preparado, o sea, tiene que haber una sintonía entre la educación y el mundo laboral, porque si no, ¿para qué estamos preparando a los chicos? Para nada, ¿no? Y luego ya hablamos aquí ya de las generaciones estas que no quieren hacer nada o que todas se quieren ir. Entonces, bueno, ¿realmente están adquiriendo las habilidades con estas metodologías? Sí, si permite al alumno pues ir descubriendo, ir aprendiendo por sí mismo, y sobre todo crear la competencia fundamental, que es aprender a aprender. Pero que incluso nosotros, como docentes, también estamos aprendiendo a aprender, porque es lo que nos toca, ¿no? En esta era, en este siglo XXI en el que estamos viviendo. Yo creo que la clave está en conseguir que el alumnado conciba el aprendizaje como algo útil. La palabra clave es utilidad. Yo, por ejemplo, en la actualidad tengo 48 años. Yo estudié en una época en la que todo lo relacionado con lo escolar se basaba en convertirnos en contenedores de conocimientos. El profesorado que yo tuve no me permitió darme cuenta de la gran utilidad que tiene saber de matemáticas, conocer determinadas cosas relacionadas con las matemáticas, y que yo a lo largo de mi vida he ido convirtiéndolo en útil para mi profesión, para mi vida cotidiana, etcétera. Yo creo que la clave es en conseguir que el aprendizaje sea útil, real. Pues Ana, yo voy a empezar la respuesta por el final de la pregunta. Creo que la metodología tradicional es la que realmente está enfocada a conectar de una manera muy básica el mundo laboral con el alumno, y creo que estas nuevas metodologías lo que intentan es atender primero al desarrollo personal del alumno y además al profesional, y que esas habilidades denominadas del siglo XXI ahora, que probablemente que han sido necesarias toda la vida, pero que ahora se han convertido en una herramienta imprescindible para que el alumno pueda, en este escenario de incertidumbre, en lugar de habitar la incertidumbre sin más, dirigir o por lo menos tomar decisiones con respecto a su futuro. Ahora me gustaría plantear una pregunta sobre el tema de la evaluación. El sistema de evaluación tradicional está en tela de juicio por la comunidad educativa. Los profesores se sienten presionados por PISA y por la obsesión por conseguir buenas puntuaciones. Quería preguntaros si conocéis otros modelos de evaluación que no se basen en la realización de exámenes y en la puntuación de 1 a 10, y si creéis que la evaluación tradicional encaja con el tipo de perfiles que está demandando el mercado laboral. Bueno, vamos a el tema de la evaluación. Es que, a ver, lo primero, la evaluación es necesaria. Eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. La evaluación es necesaria porque te proporciona una serie de indicadores. Lo primero, o sea, hay muchos tipos de evaluación. Evaluamos nuestra propia profesión docente, o sea, nos autoevaluamos, evaluamos a los chicos. Bueno, y para ello, pues, bueno, aquí se habla de exámenes, pero puede haber cuestionarios. O sea, al final, los resultados de la evaluación lo que te permiten es obtener unos resultados para tú mejorar. Los profesores están en contra de PISA, los profesores están en contra de las evaluaciones internacionales como PISA o de las propias nacionales. Es que yo creo que aquí la evaluación está mal entendida. La evaluación no significa que voy a ver los rankings, aunque es verdad que hay muchos centros educativos que lo primero que te dicen cuando vas a una jornada de puertas abiertas para conocer un centro, no, es que nosotros quedamos en el número 3, es que quedamos en el número 70. Bueno, a lo mejor eso es lo que buscan las familias. Pero realmente a mí no me da un número, una posición. A mí lo que me permite saber es si yo estoy desarrollando bien mi labor. ¿Qué pasa? Pues no nos gustan tampoco que nos digan, oye, pues mira, pues si a los chicos necesitan mejorar en comprensión lectora, pues a lo mejor es que te lo tienes que hacer ver, porque han sacado muy malos resultados. Bueno, pues voy a intentar. A mí, esas son el tipo de evaluaciones que me dan a mí un resultado. Yo no lo tomo de forma negativa. Habría que tomarlo, sino de forma positiva, como para poder mejorar, ¿no? En cuanto a si deben existir exámenes o no, los exámenes es una prueba más de evaluación.
Lo que pasa que es que, bueno, es verdad que tú tienes que evaluar una serie de si los contenidos están adquiridos o no, y el examen es una forma fácil y objetiva de saber si los chavales han adquirido esos contenidos. Que es verdad que ahora los contenidos tienen que estar relacionados con competencias, también, pero tú tienes también otras formas de evaluar esas competencias. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos te permite evaluar competencias. Que ¿por qué el sistema de puntuación de 1 a 10 si nos parece bien, ¿no? Era la pregunta. De 1 a 10, insisto en que debemos ser objetivos con la evaluación de los procesos y del final de esos aprendizajes. Porque si fuese todo subjetivo, lo primero, somos personas y la subjetividad está ahí, y tú puedes valorar muy bien un trabajo porque te ha encantado, porque conecta más incluso con tu propio interés como docente, etcétera, y enfrente a otro que como no entiendes nada, tú fíjate que te hacen un proyecto de física y química y tú como propia profesora te dices, madre, ¿y esto ahora cómo lo compré? Entonces, no sabes dónde me agarro. Entonces, una forma de agarrarse, o sea, a los contenidos objetivos que se están evaluando es un examen. Tampoco hay que romper con eso. ¿Pero por qué la gente quiere romper con todo? Es lo que me quiero... Yo no digo que estemos bien, o sea, a ver, pero no hace falta romper. Es una cuestión de adaptar lo que hay a nuevas formas, pero no hay que hablar de ruptura, ¿no? No sé. Bueno, esta es mi opinión personal, que quede claro. Bueno, creo que has dicho algo clave, que es que la evaluación en realidad es una herramienta para mejorar, ¿no? Para ir mejorando. Y eso es quizá lo que yo he hecho en falta ahora mismo en el sistema, que realmente evalúa mucho, se hacen muchos exámenes, pero no se sacan conclusiones ni se analizan los resultados de todas esas evaluaciones. Eso llega realmente luego al centro educativo, llega a nuestros hijos. Yo tengo mis dudas. Nosotros estamos trabajando mucho alrededor de otras formas de evaluación y en concreto del portfolio, porque nos parece una forma de quizá complementar, como dices tú, esa evaluación calificadora, ¿no? Y de mostrar al alumno a lo largo de la vida lo que él va generando y cómo va evolucionando su propio aprendizaje. Creo que uno de los problemas de la evaluación calificadora es que el alumno saca muy pocas conclusiones, salvo si se ha aprendido de memoria el currículo o no. Ahora mismo creo que a lo mejor no hay que abandonarlo de una manera rupturista, como dices tú, pero que hay que empezar a introducir otras formas de evaluación para que esa medición y ese cambio sean reales. Tenemos muy poquitos minutos, entonces la última respuesta te dejamos poquito tiempo. Vale. Solamente quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos maestros o maestras hay en la sala? Que levanten la mano. Vale, ¿profesores o profesoras de secundaria? Bien. Bueno, yo utilizaría para terminar palabras clave, fundamentales. Evaluación en el ámbito educativo no debería considerarse ni calificación ni medición. ¿De acuerdo? Es muy, muy diferente evaluar de calificar. La evaluación es un proceso que puede ser tan largo como tú quieras, que puede ser continuo, puede ser sumativo, puede ser formativo, puede estar basado en una autoevaluación propia del alumnado, autoevaluación del profesorado. Es decir, hay múltiples maneras de hacer la evaluación y yo creo que hay tantas evaluaciones como actividades de enseñanza existen. Por cada actividad de enseñanza tú puedes valorar, observar, ver y concretar si realmente se está produciendo una evaluación positiva hacia la consecución de una determinada capacidad o competencia. Y por último diría, la evaluación es dificilísima. Yo como profesora es una de las partes en la que más sufro, con la que más me como la cabeza, con la que más estrategias busco para intentar ser lo más objetiva y justa posible. Y os puedo asegurar que llevo 21 años en esto y todavía no he encontrado la esencia fundamental para ser lo suficientemente justa. Muy bien, pues nada, muchas gracias a las tres y ahora no sé si os dejamos con Cristina, que os va a presentar dos proyectos.